Cuando usted va a un parqueadero, a un centro comercial, y usted deja su vehículo, le entregan un papelito en donde dicen, bueno, debe pagar a la salida, pero también cuando usted ve la letra menuda, encuentra que dice, no respondemos por lo que haya dejado de valor dentro del vehículo. Cuando usted deja a una persona en un lugar, en un ancianato, a un niño en un orfanato, ¿cierto? A usted le advierten que hay cosas que se salen de las manos de quienes ejercen ese oficio, que llaman los casos fortuitos o de fuerza mayor. Hay eventos donde a uno nadie le responde porque es un caso fortuito o es un caso de fuerza mayor. Quiere decir que se sale del control humano. Hay eventos donde se salen del control humano que por más que usted quiera hacer, no lo va a poder hacer. Con nuestros hijos. Nuestros hijos están cuidados. Cuando están pequeños los estamos cuidando, pero aún estando allí pequeños en la casa pasan muchas situaciones que se nos escapan del control. Por más que queramos, no podemos ejercer ciertos controles. Se cayó el niño, uno encuentra que hay niños que les parte el brazo, que niños que, bueno, muchas cosas pasan. A pesar de que los papás están controlando, se sale del control. Y ni se diga cuando están adultos fuera de la casa. Quisiéramos orar por nuestros hijos, pero quisiéramos cuidarlos. Las mamás son más que los papás, ¿no? Quisieran tener a sus hijos allí como la gallina tiene a los pollitos y que no salgan. Y empiezan los hijos a crecer y empiezan a irse y se pierde ya el control. Ya no podemos sostenerlos. Nadie puede cuidar a alguien 100%. Así sea un bebé que lo tenga allí, usted como mamá o papá no tiene el control para garantizar un control absoluto. Por más que usted haga, por más cuidadoso que sea, por más diligente que sea, nadie puede cuidar a una persona garantizándole, o a un objeto garantizando que no se dañará, que no le pasará algo porque usted está garantizándole el cuidado. Nadie puede hacerlo. Por más que se afane, por más que lo haga. ¿Sabe? Solo Dios puede garantizar un cuidado al 100%. Solo Dios. Solo cuando usted y yo entregamos todo en las manos de Dios y permitimos que Él nos cuide. Solo Dios puede garantizar un cuidado al 100%. Dios es tan detallista que dice que aún nuestros cabellos están contados. Hágame el favor. Dios, tener la delicadeza de ponerse a contarnos nuestros cabellos. Pero la Biblia dice eso, que aún los cabellos nuestros están contados. Escúchame, Dios tiene cuidado y el detalle sobre todas las cosas, cuanto más sobre nosotros. Ahora, cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él se encargará de cuidarnos. Él te va a cuidar, Él va a cuidar a tus hijos. Si los pones en las manos de Dios, Él los va a cuidar. Escúchame, Él te garantiza cuidado. Te garantiza cuidado. Lo más detallista es cuando uno lee la Biblia que dice, los cabellos están contados. ¿Sabe? Dios tiene el poder y la capacidad para cuidarte, sin importar el modo, tiempo o lugar. Para Dios no hay casos fortuitos. Para Dios no hay casos de fuerza mayor. No es que se le salió de la mano eso a Dios, de las manos a Dios, porque eso fue un caso fortuito. No existe caso fortuito para Dios. No existe caso de fuerza mayor para Dios. Él puede cuidar tu casa en cualquier tiempo. Él puede cuidar a tus hijos en cualquier lugar. Él puede cuidarte en medio de la crisis. Él puede cuidarte en medio del peligro. Él puede cuidarte en medio de las amenazas. Él puede cuidarte en todo tiempo. No depende, escúchame,
de lo que estés viviendo, sino del Dios que te cuida, del Dios en el cual has confiado. Depende de eso. Qué bueno es entender que estando al cuidado de Dios, podemos estar confiados, sin importar modo, tiempo o lugar donde nos encontremos. Por eso, para usted que toma nota de los mensajes hoy es al cuidado de Dios. El título del mensaje, al cuidado de Dios. ¿Cuántos quieren estar al cuidado de Dios? Estar al cuidado de Dios es lo mejor, hermano. Dios garantiza 100% ese cuidado. No importa el lugar donde nos encontremos. Y hoy vamos a hablar de Abraham. Hoy hablaremos de Abraham, un hombre que estuvo al cuidado de Dios. Abraham, un hombre que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. La Biblia dice que Abraham salió sin saber para dónde iba. Pero ¿sabe lo más importante? Es que Abraham salió al cuidado de Dios. Abraham salió confiando en Dios. Escuche, muchas veces no sabemos el sentir cosas que Dios pone, direcciones que Dios pone, directrices que Dios pone, y a veces no lo entendemos, no sabemos muchas veces por qué lo estamos haciendo, pero estamos obedeciendo al Señor, pero vamos confiando en el Señor. Escúchame, jamás el Señor te dejará sin su protección, sin su cuidado. Cuando salimos y cuando confiamos en Dios, en cualquier evento que emprendamos, en cualquier lugar, siempre hay una garantía de que Dios nos cuida. Si tus hijos los has entregado realmente a Dios, Él se encargará de cuidarlos. Escucha, sin importar dónde estén. Para Dios no hay caso fortuito. Para Dios no hay caso de fuerza mayor. Escúchame, a Dios nada lo sorprende. La única sorpresa es que yo veo que Jesús como que se sorprendió fue por la fe. ¡Wow! Nunca he visto una fe como la de este hombre. ¡Wow! Ni en Israel hay hallado una mujer con tanta fe. Eso es lo único que sorprende al Señor. Pero Dios no tiene casos fortuitos ni de fuerza mayor. Vamos a hablar de Abraham en medio de todas sus circunstancias que vivió. Abraham siempre estuvo al cuidado de Dios. Siempre fue protegido. Obedeció a Dios aún sin saber para dónde iba. Y es posible que cuando nosotros obedezcamos a Dios, hayan situaciones difíciles, hayan circunstancias que no entendemos, hayan situaciones que nos causen dolor o tristeza, pero la garantía es que Dios siempre, escúchame, te será el aval de que cuando tú le pones en sus manos tu vida, Dios no te dejará quedar en vergüenza. Escúchame, los propósitos de Dios en ti se cumplirán 100%. 100%. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versículo 10. Dice la Biblia en Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo?
¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, queremos poner nuestra vida al cuidado tuyo. Nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres. Señor, todo lo que tenemos. Señor, ponernos al cuidado tuyo es garantía de que nos irá bien, Señor. Tú tienes el poder para cuidarnos 100%. Dígale gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos. Que tu palabra llegue esta mañana a mi corazón y a lo más profundo de mi alma. Amén y amén. Qué importante es entender que estar al cuidado de Dios no importa en la circunstancia en que nos encontremos. Aquí la Biblia dice que Abraham salió en obediencia al Señor. Pero dice que hubo un momento de hambre en la tierra. Y el hambre que hubo en la tierra provocó que él se moviera. Abraham era un beduino que se movieron, era un hombre seminómada, se movía. Y hubo hambre. Y le tocó moverse. Y en la única parte, parece ser, donde había alimento era en Egipto. ¿Sabe que a veces nos toca movernos hasta Egipto para poder comer? Para encontrar cosas. Pero siempre en Egipto hay riesgos. Siempre en Egipto hay peligros. Siempre en Egipto hay amenazas. El creyente tiene que salir a trabajar. Y lo más seguro es que no va a trabajar dentro de la iglesia. Y lo más seguro es que casi siempre va a trabajar en medio de Egipto, en medio del mundo. Va a encontrar riesgos, peligros. ¿Sabe? Pero si tu vida está al cuidado de Dios, aún en medio del riesgo, Dios te cuidará. La Biblia dice que este hombre llega con su esposa a un lugar donde se encuentra con Faraón. Y dice la Biblia que Abraham, al ver la belleza de Sarai, le dice: di que eres mi hermana, para que no me maten. ¿Sabes qué era lo que hacían los reyes? Cuando veían que alguien tenía una esposa y era atractiva, mataban al esposo. Y Abraham se encontró en esa situación. Abraham sabía el riesgo que estaba viviendo. Quizá usted y yo lo vemos hoy como una historia atractiva dentro de la Biblia. Pero si usted y yo nos remontamos allá, casi unos 3,000 o 4,000 años atrás, donde no habían derechos humanos, libertades, nada de lo que hoy existe había en ese tiempo. Y ese hombre llega a una tierra desconocida, al mundo donde era la ley del más fuerte, en ese caso el faraón. Y los varones aquí que tenemos de esposa, podemos entender qué significó para Abraham entregar a su esposa a merced de un hombre más poderoso que él. ¿Qué estaba en juego para Abraham y qué estaba en juego para Sarai? ¿Qué estaba en juego para este hombre que era un patriarca, que era un hombre que tenía siervos a su cuidado, que era un hombre que había recibido una promesa de parte de Dios? ¿Qué estaba en juego para esos esposos? La dignidad de la esposa y el honor de Abraham. Pero la Biblia dice que entonces Abraham entra ya Abraham, dice: pero es necesario que yo vaya a Egipto, porque si me quedo fuera de Egipto en este momento, voy a morir de hambre. No solo Abraham, sino los que con él estaban. Y se desplaza, y dice que cuando llega, van los criados de Faraón y alaban a Sarai delante de Faraón. Usted viera a Faraón, la mujer que llegó. No, usted ni se la imagina. Hermosa.
Y Faraón, ¿qué dijo? Tráiganla. Pasando por encima del esposo. ¿Qué pudo haber sentido Abraham? Y se la llevó. Y no fue un momentico, hermanos. Si usted lee el contexto, la Biblia no dice, pero no sabemos cuántos meses pasó Sarai allá con Faraón. ¿Qué sintió Abraham acá? ¿Y qué sintió Sarai allá? ¿Qué estaba en juego para Abraham y qué estaba en juego para Sarai? ¿Sabe? Estaban en un tiempo difícil ellos, pero tenían toda la confianza puesta en el Señor. Porque a veces vivimos tiempos difíciles. La Biblia dice allí en Génesis 12:1 que Abraham salió sin saber para dónde iba por obedecer a Dios. Y muchas veces nosotros, por caminar con Cristo, nos enfrentamos a riesgos. Mucha gente nos hace trampas y perdemos negocios, porque nos metemos en negocios muchas veces por estar en el mundo, por necesidad, porque estamos en el mundo. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y hacemos negocios donde nos hacen trampa. Y usted y yo como cristianos pues no vamos a sacar una pistola, ¿sí o no? Terminamos diciendo, dejo eso en las manos de Dios. Ese negocio que perdí lo dejo en las manos de Dios. Me hicieron trampa, pero lo dejo en las manos de Dios. Y Abraham entregó a su esposa. Vinieron y Abraham, yo me imagino a Abraham orando, Señor, guarda a mi esposa. Señor, guarda a Sarai. La Biblia dice que en esa obediencia a Dios, Abraham tomó riesgos. Hay que a veces el obedecer a Dios toma riesgos. ¿Cómo qué riesgos? Riesgos de perder amigos, riesgos de perder trabajos, riesgos de perder negocios. Hay riesgos. Porque cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ya no funcionamos como el mundo funciona. El mundo funciona en contra, escúchame, de los principios que funcionamos los hombres y mujeres de Dios. Totalmente. El mundo piensa de manera diferente, pero por obediencia a Dios tenemos que estar en el mundo. Tenemos que hacer eventos o actividades que hay en el mundo. Tenemos que desempeñar labores en el mundo. Y entonces siempre van a haber riesgos en el mundo. Y dice la Biblia que Sarai se fue, pero que por causa de Sarai entonces es mi cuñado, y empezó Faraón a darle cosas a Abraham. Imagínense, ovejas, vacas, ganado. Empezó a darle cosas. ¿Qué sentía Abraham? Estoy vendiendo a mi esposa. Me están pagando por mi esposa. Yo creo que los varones aquí con esposa entendemos eso. ¿Qué estaba pasando por el corazón de Abraham? Pero ¿sabe? No importa el riesgo que se esté tomando. Cuando estamos al cuidado de Dios, escúchame, ni un solo cabello, dice la Biblia, en nosotros será tocado o perecerá, dice el Señor. Ni un cabello suyo perecerá, dice la palabra. Esa es la confianza que el Dios que usted y yo adoramos puede cuidarnos al 100%, aunque andemos en valle de sombra de muerte. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué importante eso. Qué importante es que aún en medio de las circunstancias que podamos llegar a vivir, si Dios está al cuidado mío, no importa que ande en valle de sombra de muerte, Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de tus hijos, Él tiene cuidado de tus bienes, no importa, ni un solo cabello nuestro perecerá, dice la palabra. ¿Sabe? Pero interesante ver cómo dice la palabra del Señor que cuando Él entra a Egipto, alaban a Sara, la llevan para donde Faraón.
¿cierto? Hizo bien a Abraham, dice la Biblia, pero en el versículo 17 dice que Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. La Biblia dice que Dios es fuerte y celoso. Dios nos cela con amor eterno. Escúchame, puede hacer que te hayan sucedido cosas y tú estés creyendo que Dios no está al cuidado. Dios está al cuidado. No se sabe qué tanto sintió Abraham. La Biblia no dice. No deja ver cuánto tiempo estuvo Sarai allá en casa de Faraón. Puede ser que Abraham haya pensado que Faraón tomó a su mujer y la hizo su mujer. Porque a veces sucede que nosotros siguiendo al Señor pasan cosas que como que perdimos, como que no se dieron, como que a pesar de que yo estaba confiando en el Señor y obedeciéndolo, hubo situaciones difíciles. ¿Quién sabe cuánta cosa pensó Abraham? Pero usted y yo tenemos hoy la ventaja ante Abraham, que conocemos la historia, que sabemos lo que Dios hizo, que Abraham pasó un tiempo difícil, pero Dios estaba orando, pero Dios estaba operando. Y la Biblia dice en el versículo 17, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho, que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste? ¿Era qué? Tu mujer. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo creo que había pasado un buen tiempo. Yo creo que para que Faraón entendiera esto, Dios vino y le habló. Dios vino y le tocó. Dios vino y le dijo, ojalá la toque. Escúcheme. Y para que Dios asuste o para que un faraón se asustara, tenía realmente que ver algo especial. Para que un faraón se asustara. Escúchame, Dios tiene el poder para ponerle terror al que sea por causa de proteger al que está cuidando o al que ha entregado su vida en confianza a Él. Dios tiene el poder. Y Dios estaba cuidando a Abraham. Dios lo estaba cuidando. Pero no solo Dios cuida al que confía en Él, sino que Dios cuida a los que están alrededor del que confía en Él. Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Versículo 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién? De Abraham. Y envió fuera ¿a quién? A Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Escúchame. Dios se acordó de Abraham y por eso cuidó a Lot. Levante sus manos. Quiero declarar de parte del Señor esta palabra sobre usted. Por cuanto tú has dado tu vida al cuidado de Dios, escúchame, tus hijos, los hijos de tus hijos, tu descendencia estará cuidada por el Señor. Amén. Dios cuidó a Lot, no por causa de Lot, sino por causa de Abraham. Y dice la Biblia que Dios cuidó a Lot porque se acordó de Abraham. Dios va a cuidar tus hijos. Dios va a cuidar lo que tú tengas. Escúchame, hay cosas o hay personas que resultan protegidas por causa de los que hemos confiado en nuestra vida, Señor. Porque Dios sabe lo que provoca una pérdida en el corazón nuestro. Y muchas personas alrededor nuestro les va bien, pero no es por ellos, es por el cuidado de Dios para con nosotros. Y dice la Biblia que Lot fue cuidado porque Dios, lo que dice aquí en el versículo, en el capítulo 19, versículo 29, porque Dios se acordó de Abraham.
Dios se acordó de un hombre que había confiado en Él. Dios se acordó de un hombre que había creído en Él. Al cuidado de Dios no solo es protegido el que confía en Él, sino que Dios protege a los que están a su alrededor. ¿Sabe una cosa, hermano y amigo que está aquí esta mañana? Muchas cosas malas que amenazan aún a nuestra ciudad, que quizá usted y yo no lo vemos, porque en el mundo espiritual se mueven cosas que usted y yo no vemos, que no podemos apreciar, y que hay decretos de muerte. Escúchame, hay decretos de muerte, y hay decretos de juicio para nuestra ciudad, donde nos movemos. Pero Dios, por misericordia de nosotros, impide muchas cosas. Por amor a nosotros impide cosas. No porque la gente sea buena. Por eso es que usted y yo somos la sal de esa tierra. Usted y yo somos la luz de ese mundo. Porque cuando va a suceder algo, Dios nos mira. Cuando va a pasar algo, Dios se acuerda. El año 2020, siempre he dicho, el año 2020 fue decretado más o menos en el 2015. En la Escuela Nacional de Oración nos dijeron, el año 2020 va a ser un año catastrófico para la humanidad. Y Colombia va a ser de las naciones del mundo más impactada. ¿Sabe por qué Dios nos permitió conocer eso? ¿O sabe por qué Dios revela eso a la iglesia? Porque tiene cuidado de nosotros. Porque sabe que si Él calla ante eso, escúchame, los daños hubiesen sido catastróficos. Pero hubo una iglesia orando y ayunando 5 años antes de que llegara el año 2020. Lo que pasa es que no podíamos ver que era una pandemia porque nunca la habíamos vivido. Nadie de los que estábamos vivos en el año 2020 habíamos pasado una pandemia. El mundo no había pasado una pandemia de la magnitud del COVID-19. Jamás el mundo estaba encerrado en su totalidad. Jamás el mundo había usado tapabocas en su totalidad. Pero Dios desde el año 2015-16 le dijo a la iglesia, viene un año supremamente crítico. Y nos dio, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren y se apartaran, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Sabe? Lo que pasó en el 2020 no es ni un mínimo porcentaje de lo que el diablo tenía preparado para la tierra. Pero Dios al cuidado, escúcheme, Dios al cuidado de la iglesia nos dice y nos advierte a nosotros, ojo porque viene esto. Y podríamos decir, ¿y Dios por qué no evita eso? Es que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Al mismo Jesús le dijo, si postrado me adora, le daré los reinos que a mí me han sido dados. Pero no se los dio Dios, se los dio a Adán en el huerto. Pero Dios al cuidado de la iglesia dice, ojo, oren, ayunen, vivan en santidad, confíen en mí, entréguenme en su vida. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado. Por eso cuando te digan, ¿y dónde estaba Dios que permitió la pandemia? Dígale, gracias a Dios, que no pasó lo que tenía que pasar, lo que estaba decretado. La oración de la iglesia, el cuidado de la iglesia, el cuidado de Dios. Dios cuida a los que hay alrededor nuestro. Hay cosas que no pasan no porque la gente sea buena o la gente sea prevenida. No. Ni siquiera el tapabocas hubiese salvado a la humanidad de lo que venía. Ni el alcohol, nada hubiese salvado a la humanidad. Solo una iglesia que se levantó en oración y confió al Señor el tiempo. Porque Dios cuida. Cuando Dios está al cuidado, Él cuida. Hechos capítulo 27.
Hechos 27. Pablo había puesto su vida al cuidado de Dios. Pablo había dicho, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya mi vida no es mía, es de Dios. Y al cuidado de Dios, los que andan alrededor nuestro se salvan. Versículo 23. Estaba Pablo bajo una tempestad en el mar. Estaba Pablo bajo una situación difícil. Habían con él muchos hombres. En una nave que estaba a la deriva en alta mar. Pero dice la Biblia que el ángel de Dios, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Versículo 24. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí que Dios te ha ¿qué? Concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como, así como se me ha dicho. Escúchame, cuando tú confías en Dios, los que hay a tu alrededor serán protegidos por causa tuya. Cuando tú confías en Dios, saldrán beneficiados tu familia. Aún los incrédulos son beneficiados alrededor tuyo. Pero tú tienes que ser como Pablo, porque yo confío en el Dios al que le sirvo. Que como Él ha dicho, así será. Y hoy Dios te dice, yo te cuidaré si tú confías tu vida en mí. Yo cuidaré a tus hijos si los pones bajo mi confianza. Yo cuidaré tus finanzas si confías en mí. Yo cuidaré tus sueños, tus proyectos, si confías en mí. Pero a veces no confiamos en el Señor. A veces creemos que cuando viene una palabra es más por azar, es más por casualidad. No, escúchame. Lo que hoy Dios está hablando, Dios me está usando como instrumento, no son palabras mías. Ahí está en la Biblia. Confía tu vida al Señor. Ponla al cuidado de Él. No importa lo que pienses, no importa lo que sueñes, no importa tus proyectos, no importa dónde vivas, no importa lo que estés viviendo, pon tu vida al cuidado del Señor. No importa dónde estén tus hijos, no importa quién sea tu esposo o tu esposa, no importa las circunstancias que estés viviendo, dile esta mañana, Señor, desde hoy pongo toda mi vida al cuidado tuyo. Escúchame, Dios garantiza. Dios te lo garantiza. El apóstol Pablo estaba en alta mar, ya todos los marineros, escúchame, iba con marineros y los marineros dijeron, vamos a matar aquí todos los presos, vamos a botar todo para que esto para alivianar la barca, todo, hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en el mar, no bañando, no en la playa y no en un bote, bueno, en un río. Una cosa es hablar y otra cosa es estar allá, en un bote. Y esos botes no tenían motores fuera de borda ni nada de eso. Eran con remos y con velas. Y estaba a la deriva, dice la Biblia, estaba a la deriva. El barco estaba a la deriva. Pero el ángel de Dios le dijo, ten ánimo, Pablo, porque es necesario que testifiques, ¿dónde? En Roma, delante de César. Y Pablo al otro día dijo, tengan ánimo, que el ángel de Dios me ha dicho eso y yo le creo a Dios. No sé aquí cuántos le creen a Dios. Hay muchas cosas que Dios te ha dicho. Quizá no han sucedido, pero escúchame, Dios no te defraudará. Puede ser que hayas estado pensando que lo que estabas creyendo ya no se va a dar, pero hoy Dios te dice, yo no te defraudaré. Lo que yo he dicho con tu vida lo haré. Lo que yo he dicho con tus hijos lo haré, dice el Señor. Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20.
De allí partió Abraham a la tierra del Neguev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí muerto eres. ¿A causa de qué? De la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Se volvió inocente Abimelech. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Claro que sí. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Escúchame, ¿contra quién? Escúchame lo que dice aquí la palabra. No dice contra Abraham. ¿Contra quién? ¿Sabe? Cuando alguien se mete con alguien que es cuidado por Dios, no se mete con ese alguien. ¿Se mete con quién? Con Dios. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a que oremos por nuestros enemigos. Por eso la Biblia nos manda a que oremos, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y aquí el Señor le dijo a Abimelech: yo evité que tú pecaras ¿contra quién? Te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. ¿Cómo era la esposa de Dios? Era la esposa de Abraham. Pero Abraham estaba al cuidado de Dios. Abraham estaba confiando en Dios. Y le dijo, y para que este hombre que era un rey tuviese tanto pánico, ¿cómo sería el sueño? ¿Qué le permitiré a Dios ver? Yo te detuve de pecar contra mí, le dijo el Señor. Y le dijo: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es que profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, ¿sabe que de cierto morirás tú? Qué terrible vaticinio que le decreta Dios a Abimelech. Nadie podrá resistir, escúchame, a una advertencia de Dios en cuanto a este tipo de cuidar Dios a un hijo o a una hija que haya confiado su vida a Él. ¿Cómo sería el sueño? ¿Qué le permitiría a Dios ver a Abimelech? Escuche, Dios hará que muchos vean cosas terroríficas por causa tuya. Dios pondrá a soñar al que tenga que soñar. Dios pondrá a ver al que tenga que ver. Pero escúchame, resumiendo, Dios convencerá al que tenga que convencer. Y dice la Biblia: yo te he dado eso, pero si no lo haces, morirás tú y todos los tuyos. Todos morirán. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti has traído? ¿Qué has traído qué? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciese esto? Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Sarai era media hermana de Abraham, era hija del papá, mas no de la mamá de Abraham. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo,
que en todos los lugares a donde lleguemos diga de mí, mi hermano es. O sea que ya había un compromiso entre ellos dos. ¿Cierto? Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todo, así fue vindicada, o sea, fue restituida. Y sigue diciendo que Abraham oró por este hombre. ¿Sabe qué importante es entender la garantía que existe cuando ponemos nuestra vida al cuidado de Dios? Escúcheme, no importa en el riesgo en que estés, no importa la situación que estés viviendo, no importa lo que esté pasando, siempre habrá la garantía de que Dios está al mando. Qué importante es entender lo que estaba sucediendo. Qué importante es mirar la magnitud de lo que estaba pasando. Primero, Abraham estaba ante Faraón y podemos ver el poder de un faraón en ese tiempo, con autoridad y con derechos sobre lo que él quisiera. De decirle a la esposa, de decir, vaya y me traen, ni siquiera preguntó es la esposa de quién, vaya y la traen. Y ahora se encuentra ante Abimelech, vaya y la traen. Pero ¿sabe qué es más interesante ver el detalle de Dios? Escúchame, aunque tú estés durmiendo, Dios está trabajando a tu favor. Aunque tú creas que ya perdiste algo, escúchame, Dios está trabajando a tu favor. El plan de Dios contigo, escúchame, no es de fracaso. Aunque muchas veces creamos que hemos fracasado, aunque muchas veces creamos que hemos perdido, el plan de Dios para con usted y conmigo no es de fracaso. La Biblia dice que con Cristo iremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Sabes? Hay derrotas necesarias para que se vea la gloria de Dios. Cuando Jesús le dicen que Lázaro estaba muerto, dijo, esa muerte, esa enfermedad, o que Lázaro estaba enfermo, dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para que se vea la gloria de Dios. ¿Sabes? Pon tu vida al cuidado de Dios, pon tu casa al cuidado de Dios, pon tu familia al cuidado de Dios. Él se encargará de garantizar que habrá victoria, que serás más que vencedor. La Biblia dice que Abimelech le dio a Abraham y dijo a Sara, la vindicó o la restituyó, y dice la palabra que le dio ovejas, vacas, siervos, le dio monedas a Sara de oro, de plata, 1000 monedas. Y dice en el versículo 17 que entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Escúcheme cuánto tiempo pasó Sara con Abimelech. Porque aquí la Biblia dice en el versículo 18, porque Jehová había cerrado ¿qué? Completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Qué poderoso es nuestro Dios. Escúchame, Dios hará lo que sea necesario por cuidarte. Hay cosas que usted y yo no alcanzamos a entender o a percibir. Pero cuando yo estudio esta palabra, cuando oro y veo lo que Dios está haciendo aquí a favor de Abraham y a favor de Sara, digo verdaderamente para Dios nada es difícil. Escúchame, no hay casos fortuitos. Lo que le pasó a Abraham no fue un caso fortuito. Dios tenía el control. Lo que le pasó a Abraham no fue un caso de fuerza mayor. Escúchame, Dios tenía el control. Hoy Dios te dice lo que te ha pasado a ti no es un caso fortuito ni de fuerza mayor. Dios te dice yo tengo el control. Yo tengo el control.
dice el Señor. No hay nada que nos pueda suceder a los que hemos puesto nuestra vida al cuidado de Dios. Escúchame, que se haya salido del control de Dios. No hay nada de lo que te haya sucedido que Dios no tenga cuidado o que ya Dios no lo conozca. Dios sabe todo lo que te ha pasado. Dios sabe todo lo que has vivido. Escúchame, Él tiene la última palabra. Quizá tú no conoces el resultado, pero Dios tiene el resultado. No lo conoce, Dios tiene el resultado. Escúchame, siempre el resultado es de bendición y de victoria. Siempre el resultado es de victoria. Los que estamos al cuidado de Dios, escúchame, siempre el resultado será de bendición y de victoria. La Biblia dice que Abimelech y Faraón honraron a Abraham, honraron a Sarai su esposa, salieron en bendición y en victoria. Siempre habrá bendición para los que pensamos, confiamos y creemos que Dios tiene el poder para cuidarnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.